¿Qué tal, mis amados hermanos de la Iglesia Cristo es el Camino? Es un gusto saludarles en este momento. Creo que todos coincidimos en que nos extrañamos como cuerpo de Cristo porque estamos tan acostumbrados a convivir juntos. Particularmente también extraño exponer la palabra de Dios desde el púlpito. Sin embargo, esta situación que estamos viviendo no nos puede hacer un lado, no nos puede impedir también poder compartir el mensaje de nuestro Dios a través de los medios que Dios nos ha dado. Y quiero con ustedes meditar en este momento. Espero que cuando ustedes puedan estar viendo este video, puedan tomar sus Biblias y poder juntos conmigo meditar en un versículo que quiero compartir con ustedes en esta hermosa hora. El pasaje que quiero compartir con ustedes es la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a la letra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tres cosas que debemos saber de esta carta que hoy hemos leído. Primera pregunta: ¿quién escribe esta carta? Porque recordemos que Romanos es una carta escrita. Segunda pregunta: ¿a quién se escribe esa carta? Tercera pregunta: ¿por qué se escribe esa carta? La primera pregunta: ¿quién escribe la carta? Desde ahí, desde sus hogares, ustedes pueden contemplar el capítulo 1, versículo 1 de este mismo libro, que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Fue quien escribió esta carta. Ahí está la evidencia bíblica del autor de esta carta. Segunda pregunta: ¿a quién se escribe la carta o quién es el destinatario de esta carta? Precisamente también en el mismo capítulo 1, versículo 7, aparece a quién va dirigida esta carta. Y esta carta va dirigida a los cristianos de Roma. Tercera pregunta: ¿por qué Pablo escribe esta carta? Recordemos, hermanos, que la iglesia de Roma, los cristianos que vivían en Roma, estaban viviendo momentos difíciles, como los que estamos viviendo nosotros hoy en día, aunque es en diferentes situaciones. Estaban siendo perseguidos por los emperadores. Por eso Pablo escribe esta carta para enviarles un mensaje a los cristianos que están en Roma, de tal manera que ellos pudieran tomar las cosas del lado bueno y del lado positivo, como hoy nosotros vamos a aprender de este versículo que hemos leído. Pero ¿cuál es lo interesante en la mentalidad de Pablo en escribir este versículo que hemos leído? Específicamente la expresión que dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Usted se preguntará, ¿en qué nos puede ayudar a bien esta situación que estamos viviendo? Es cierto que tiene su lado negativo, sin embargo, también tiene algo positivo que nos puede enseñar. Número 1, nos ayuda a ver qué tan cierto es nuestra unidad como iglesia. Qué bonito se escucha el himno Unidos, unidos, en tu nombre unidos. Y otros himnos que están dentro de nuestros himnarios que hablen de la unidad. Pero no es lo mismo cantarlo a vivirlo. Y lo más importante es vivirlo. Lo más importante es practicarlo. Cuando esta situación se presente, es momento de vivir lo que cantamos, lo que leemos, lo que aprendemos. Es importante vivirlo. La palabra unidad tiene dos connotaciones. La primera connotación es unidos en cuerpo. Cuando estamos reunidos con la iglesia en nuestras actividades litúrgicas, estamos reunidos en cuerpo. Estamos contemplando la unidad en cuerpo. Cuando involucramos a la iglesia en un proyecto, también estamos unidos en cuerpo. Pero quizás habíamos olvidado que también hay otra connotación de la palabra unidad. Y esta connotación es unidos en un mismo espíritu. Y esta es la connotación que hoy nos toca practicar. El apóstol Pablo remarca mucho en sus cartas el que la iglesia debe estar unido en un mismo
espíritu. Estar unidos en un mismo espíritu significa estar unidos en pensamiento. Como iglesia debemos estar unidos en pensamiento, unidos en oración, pidiendo los unos para con los otros. Aunque no estemos presentes, como dice el apóstol Pablo, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en espíritu a través de nuestras oraciones. Es ahí donde podemos ver si realmente la unidad de lo que nosotros hablamos se hace evidente en las circunstancias difíciles. También, en segundo lugar, nos ayuda a ver qué tan preparado está el liderazgo. Cuando una situación aparece en nuestra vida, cuando una circunstancia difícil llega a nuestras vidas, los primeros que tienen que tomar una responsabilidad en qué hacer con ello es el liderazgo precisamente. Si es un problema familiar, los primeros que tienen que enfrentar esa situación son los padres, que son la cabeza del hogar, quienes son los líderes del hogar. Respecto a nuestra nación, si enfrentan una situación como lo que hoy estamos viviendo, son los grandes líderes que tienen que tomar la responsabilidad. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Somos los líderes los que tenemos que dar la cara ante una situación tan complicada como esta. Pero muchas veces son los momentos donde hay inestabilidad en el pensamiento, inestabilidad en el liderazgo. Quizás estábamos acostumbrados a vivir un liderazgo muy pasivo, donde no había nada que nos pudiera atacar. Sin embargo, ahora que tenemos esta situación, nos vemos obligados a ejercer un liderazgo diferente. Amados hermanos, líderes de nuestra iglesia, ha llegado el momento de ejercer el liderazgo como tal. Quizás no solamente de nombre, sino de hechos también. Por eso, esta situación también nos ayuda a prepararnos como líderes de nuestra iglesia. En tercer lugar, esta situación también nos ayuda a revelar nuestra cosmovisión. Sabemos que como iglesia, cada uno como individuo en particular tiene una cosmovisión. Pero déjenme decirles en esta ocasión que solo existen dos cosmovisiones. Una cosmovisión pagana y una cosmovisión cristiana. La cosmovisión pagana se rige por las filosofías mundanas, paganas, pero la cosmovisión cristiana se rige por la palabra de Dios, que es nuestra única regla infalible de fe y práctica. Y cuando hay una situación diferente o adversa, tenemos que aprender a ver esas circunstancias a través de los lentes o a través de la perspectiva bíblica. Cuando escucho o veo que esta situación nos ayuda a revelar nuestra cosmovisión, me lleva a recordar al gran siervo Job. Cómo tomó él su situación, que estaba viviendo una situación bastante difícil. Me gusta la expresión que él manifiesta y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba contento, cual fuera su situación. Si el Señor le daba, estaba feliz. Si el Señor no le daba, también estaba contento, porque él sabía que todas las cosas estaban bajo el control de Dios. Y no es la excepción hoy en día, hermanos. Esta situación también Dios lo tiene bajo su control. ¿Por qué no lo ha erradicado? Dios tiene sus propósitos. Nosotros no somos quienes para obligar a Dios lo que Él tiene que hacer. Si Él está usando esta circunstancia, es para que nosotros aprendamos algo. Como cuarto punto también, nos ayuda a ver qué tan dispuestos estamos para ayudar a nuestro prójimo. El segundo gran mandamiento que el Señor Jesús remarcó dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y desde que esta situación empezó, la gran mayoría de nosotros como iglesia, incluso la sociedad, comenzaron a usar cubrebocas, gel antibacterial y a practicar la sana distancia. ¿Por qué? Porque eso significa que nos amamos a nosotros mismos. Eso significa que nos queremos y queremos el bien para nosotros. Pero esa no es la filosofía bíblica. La Biblia dice: nadie vea lo suyo propio, sino también el de los demás. Debemos estar conscientes que tenemos que ver por los demás y no solo por nosotros mismos.
Muchas veces se ha actuado de una manera negligente e irresponsable al decir, no nos va a pasar nada. Quizás es mentira, quizás es una política. Sin embargo, amados hermanos, es importante que empecemos a pensar también en nuestros prójimos. En nuestros hogares hay personas vulnerables, nuestros padres, nuestros abuelos, por quienes también tenemos que ver. Ellos son más propensos a contagiarse con esta enfermedad que anda circulando. Por eso es necesario que aprendamos a ver el bien también de nuestro prójimo. No solamente en ese aspecto, sino también ante esta situación hay una gran necesidad económica y la mayoría de nuestros hermanos están sintiendo esa necesidad. Es aquí donde se tiene que reflejar nuestra ayuda al prójimo, nuestro amor al prójimo. Quizás llevar algo al quien más lo necesita. Y no solamente a los que comparten el mismo credo o la misma fe, apoyarlos, sino también a aquellos que no lo son, aquellos que están fuera de nuestra iglesia, aquellos que nosotros consideramos inconversos, también hay que ayudarles, porque es nuestro deber como cristianos aquí de ser sal y luz a este mundo. Esta situación nos ayuda a ver qué tan dispuestos estamos para ayudar a nuestro prójimo. Otra cosa, también nos ayuda a reflejar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Recordemos que desde esta situación comenzó. Ya no nos hemos reunido como cuerpo de Cristo. Ya no nos hemos reunido como iglesia. Ya no hemos cantado y adorado al Señor juntos. Pero eso no indica que nuestra comunión con Dios se va a perder. Quizás es el pensamiento y la cosmovisión de muchos. Ahora todos se van a quedar. Ahora ya nadie va a regresar. Aquí es donde se va a probar realmente el que tiene la comunión con el Señor. Desde nuestros hogares tenemos que estar en comunión con Dios. He ahí la responsabilidad de cada líder de hogar de hacer su culto familiar. Recordemos, hermanos, que nuestra primera iglesia es nuestro hogar. El primer ministerio no es ser diácono, no es ser anciano, no es ser pastor, no es ser presidente de la junta de diáconos, de los varones, de la femenil, sino ser líder y el ministerio de trabajar en el hogar con los hijos y con todos los que nos rodean. No se debe perder la comunión con Dios para un verdadero cristiano. Por último, esta situación también nos ayuda a ver qué tan dependientes somos de Dios. Si algo no pasa, siempre estamos tan distraídos en otras cosas. Quizás dependemos de nuestro negocio, dependemos de nuestra economía, dependemos del trabajo, dependemos de nuestras capacidades. Pero no me dejarán mentir que desde que esto comenzó, todos están hablando de Dios. Todos se saben ahora el Salmos 91. ¿Por qué? Porque esta situación viene para que aprendamos a depender más de Dios. Quizás nos estábamos alejando un poco por estar distraídos en otras cosas, pero esta situación también nos enseña a que nada de lo que nosotros tenemos nos puede salvar, sino solamente nuestro Dios. Ni nuestras posesiones, ni nuestras capacidades, ni nada de lo que existe en la tierra puede darnos una esperanza, sino confiar únicamente en Dios. Y eso es lo que nos enseña. Quizás hay muchas otras cosas que a usted le ha enseñado estos días que ha estado ahí en su hogar, y eso usted está aprendiendo también como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. Ha aprendido otras cosas nuevas, porque su palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estimados hermanos, gracias por escuchar este video y quiero aprovechar en esta ocasión a llevarles palabras de ánimo y de aliento a todos los líderes de los grupos que se han formado en estos días. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Les animo a continuar. El Señor les dará palabras en sus labios para que puedan hablar del mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor inmenso de nuestro Padre Celestial y la guía y comunión de su Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.